Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás ahí, acompañándome, para juntos volver a abrir la carta de nuestro Dios Creador. En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Trae tu Biblia y oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos alienta, el saber que oras por nosotros para que nuestra fe no falte. Padre, ven en auxilio de nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a caminar por esta vida viéndote a nuestro lado. Y ahora, que al abrir tu palabra podamos escucharte. No queremos escuchar palabras humanas, necesitamos escucharte a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el martes 7 de agosto lleva por título El don del Espíritu. Hechos 10, 44 al 48 revela un momento crítico en la historia de la iglesia primitiva. Fue la primera vez que uno de los apóstoles les predicó el evangelio a los gentiles incircuncisos. A diferencia de los creyentes helenistas, los apóstoles y otros creyentes de Judea no estaban preparados para recibir a los gentiles en la iglesia. Puesto que Jesús era el Mesías de Israel, pensaban que debían compartir el evangelio solamente con judíos de cerca y de lejos. Los gentiles primero tendrían que convertirse al judaísmo y luego ser aceptados en la comunidad de la fe. En otras palabras, antes de que los gentiles pudieran convertirse en cristianos, primero tenían que hacerse judíos. Ese era el pensamiento que debían cambiar esos primeros creyentes judíos. El don de lengua que recibieron Cornelio y su familia fue añadido como una señal clara y observable de que aquel concepto era erróneo, que Dios no tiene favoritos y que en términos de salvación, tanto judíos como gentiles están en pie de igualdad ante Él. Te invito a que juntos leamos Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 18, mientras pensamos cómo reaccionó la iglesia de Jerusalén ante la experiencia de Pedro en Cesarea. Hechos 11 del 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? El antiguo prejuicio judaico sobre los gentiles llevó a los creyentes de Jerusalén a criticar a Pedro por haber comido con gente incircuncisa. Parece que les preocupaban más los escrúpulos ceremoniales judíos que la salvación de Cornelio y su familia. Tal vez temían que, si la iglesia acababa con esas prácticas, eso representara una negación de la fe de Israel. Perderían el favor de Dios y se someterían a las mismas acusaciones de los judíos que habían llevado a la muerte a Esteban. Había llegado el tiempo en que la Iglesia de Cristo debía emprender una fase enteramente nueva en su obra. Debía abrirse las puertas que muchos de los judíos conversos habían cerrado a los gentiles, y de entre estos, los que aceptaran el Evangelio habían de ser considerados iguales a los discípulos judíos, sin necesidad de observar el rito de la circuncisión. Esto está sacado del libro Hechos de los Apóstoles, página 111. Al igual que en Pentecostés, aquí también hablaban en idiomas previamente desconocidos para ellos, no en lenguas exaltadas o celestiales. Lo único que difería era el propósito. Mientras que para los apóstoles el don apuntaba a la misión mundial de la Iglesia, para Cornelio funcionó como una confirmación de que la gracia de Dios obraba incluso entre los gentiles. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título: el Dios creador puede usar cualquier cosa para su gloria. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Jonás capítulo 4, versículo 7. Como muchos otros, quizás también tú te has sentido turbado al considerar la conducta del profeta Jonás. La actitud y la personalidad del profeta no concuerdan con la imagen que tenemos de lo que debe ser un mensajero de Dios. Ni siquiera concuerda con la imagen que tenemos de un cristiano. Jonás se negó a pregonar el mensaje y huyó del Señor, quien lo había enviado a Nínive. Cuando Dios lo obligó a dar el mensaje, vio la extraordinaria conversión de todos los ninivitas. El recalcinante profeta se enojó muchísimo, hasta la muerte. Es más, los milagros obrados en su favor y la paciencia que Dios le manifestó no lo afectaron, al parecer, en lo más mínimo. El libro termina sin ninguna evidencia de que haya reconocido sus faltas y se haya arrepentido de ellas. De hecho, el libro termina con una pregunta de Dios que Jonás no contestó. Como poco sabemos con toda claridad que Jonás necesitaba aprender mucho acerca de la pasión de Dios por salvar las almas perdidas. Eso es lo que nos queda en claro. También necesitaba aprender sobre el juicio de Dios. Necesitaba aprender sobre la paciencia divina y sobre el poder de Dios. Dios trataba de enseñarle una lección más a Jonás, y en esto se centra nuestra reflexión hoy. ¿Qué usó Dios para alcanzar dicho objetivo? Pudo haber usado a uno de los ángeles más gloriosos del cielo o a la persona más importante de la tierra. Sin embargo, empleó algo bien distinto. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. La historia de Jonás es la historia del poder de Dios, quien puede tomar cualquier instrumento en sus manos, sea grande o pequeño, para cumplir sus propósitos. La historia ilustra que Dios es capaz de hacer cualquier cosa con cualquier instrumento que elija. En el libro de Jonás encontramos muchas cosas que Dios usó para cumplir sus propósitos. Primero, usó una gran tormenta. Luego, usó un gran animal marino. Más tarde, hizo crecer una calabacera en una noche, con el único propósito de dar una lección a su siervo. Y por último, usó un diminuto gusano para deshacerse de la calabacera.
Esto es para que recordemos esta lección, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de lo imposible, un Dios que puede usar cualquier instrumento para cumplir su voluntad. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que la historia de Jonás es más que la historia de una gran ciudad que se arrepintió milagrosamente. Es un relato que nos enseña que nuestro Dios vivo, que nuestro Dios creador, que nuestro Dios todopoderoso puede usar cualquier cosa para su gloria. Desde un profeta que se niega a cumplir sus instrucciones hasta un pequeño gusano. Sus recursos para cumplir sus propósitos son infinitos. Sirve tú también a ese gran Dios. Él te está esperando hoy con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque te ama y quiere compartir contigo la vida eterna. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y nuestro Dios dice, y pondrán mis nombres sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Él habló, y no lo ejecutará. Números 6, del 24 al 27 y 23, 19. ¿Qué te parece si mañana nos volvemos a encontrar? Si Dios quiere. Y gracias, de verdad. Muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.